tradiciones dentro de la iglesia y la clase del día de hoy se llama oración y ayuno. Vamos a ir a una lectura. Yo quiero invitar por favor que me acompañe a Marcos capítulo 9. Vaya conmigo por favor al libro de Marcos capítulo 9. Miren, vamos a leer desde el principio. Vamos a ver en Marcos capítulo 9, vamos a leer desde el versículo 14 más o menos para que entendamos un poco el contexto de lo que se está hablando, ¿ya? De lo que vamos a aprender el día de hoy. Dice lo siguiente. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti, mi hijo, que tiene un espíritu inmundo, que tiene un espíritu mudo, ¿ya? El cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo, dijo Jesús. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Jesús le dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Ya, ahí vamos a quedar por ahora. Miren, es desde aquí de donde muchos se toman para creer que los espíritus inmundos o los demonios salen con oración y ayuno. Esto incluye a las enfermedades. Vemos a veces hacer grandes e inmensas cadenas de oración por un enfermo, por alguien que está pasando por una dificultad. Ayunos de semanas, ayunos de días, ayunos de meses quizás. Solo tomando agua o solo bebiendo leche o solo tomando sopas para de alguna forma torcerle la mano a Dios o buscar que Dios haga algo a nuestro favor. ¿Ya? Específicamente estamos viendo aquí, vemos a unos discípulos, sabemos que Jesús donde iba, Jesús sanaba a la gente. La reputación o lo que la gente sabía y hablaba de Jesús se corría. La gente hablaba y decía, oh, mira, él es el sanador, él es el que hace milagros. Y en fin, la gente lo conocía a Jesús por eso. Entonces, un hombre le dice, traje a ti, a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, y ¿sabes qué? Tus discípulos no pudieron hacer nada. Y él le dijo, si puedes tú, haz algo. Me imagino yo que este hombre ya tiene que haber estado con un poquito de temor, porque los mismos discípulos de Jesús no habían podido hacer mucho. Bueno, no habían podido hacer nada por su hijo. Tuvo que ir al mismo Jesús para que hiciera algo por su hijo. Jesús en el versículo 29, que es el que se saca totalmente de contexto para decir que necesitamos sacar las cosas de las personas, ya sea la enfermedad, ya sea un espíritu inmundo, ya sea un demonio, con oración y ayuno.
Es desde ahí de donde la gente suele tomarse para decir que son necesarias las largas cadenas de oración para que Dios responda, o para que Dios haga algo, o para torcerle la mano a Dios, o grandes ayunos para ver si es que así conseguimos algo de Dios. ¿Ya? Es desde ahí, con oración y ayuno. ¿Fue lo que dijo Jesús? Claro que sí, pero está sacado totalmente de contexto. Y lo vamos a ver ahora. Miren, entendamos que en lo que se trata de echar fuera demonios, no es algo que estos hombres, estos discípulos de Jesús, no es algo aislado, no es algo que ellos nunca habían visto, no es algo que ellos nunca habían concebido. Desde que están con Jesús, Jesús hacía milagros y Jesús echaba fuera demonios. Incluso capítulos antes del versículo 9, creo exactamente en el capítulo 7, Jesús ya les había dado la autoridad para echar fuera demonios. Entonces ellos tenían la autoridad para echar fuera demonios. ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué fue lo que entorpeció el que ese espíritu no saliera cuando cuando los discípulos de Jesús oraron por el muchacho? Miren, quiero que nos enfoquemos interesantemente, en el versículo 21 del capítulo 9. Miren, vamos a ir. Capítulo 9, versículo 21. Dice, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdalo. Entonces, el hombre, ¿qué le dijo? Si puedes hacer algo, hazlo. Y Jesús le respondió, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Jesús le está diciendo, espérate. No es un problema de que si yo puedo hacer algo o no. Es un problema de si tú puedes creer en lo que yo puedo hacer. O si tú puedes creer en lo que yo voy a hacer, en que lo voy a hacer. Y muchas veces ese es el asunto para muchos de nosotros. El asunto es ese. No es que creamos si Dios puede hacerlo o no. Es que creamos que si Dios va a hacerlo o no. Por eso este hombre le dice, si tú puedes hacerlo. Jesús le dije, claro que puedo, pero el asunto no es si yo puedo o no puedo. Es si tú crees o no crees. Es ahí el asunto. Eso era lo importante para Jesús en ese momento. Entonces, vamos a la pregunta de los discípulos. Los discípulos le dicen, ya cuando ya todos se habían ido, quizás ellos ya se habían ido a su casa, y los discípulos le preguntan, maestro, como aquí entre nos, tú y yo, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Y qué fue lo que le responde Jesús? Este género no sale sino con oración y ayuno. Y hay muchos que enseñan que mientras más ayuno haces, que mientras más oración y más largas y más fervientes son tus oraciones, o mientras más apartado estés, más autoridad tendrás, o más unción, o más ungido serás. Por eso las largas oraciones y por eso los grandes y pesados ayunos. Pero, ¿qué es lo que realmente estaba Jesús enseñándole a sus discípulos? ¿Qué era lo que realmente Jesús le quería decir a sus discípulos cuando les dijo que este género no salía sino con oración y ayuno? ¿Ya? Miren, muchos creen y hasta enseñan que la autoridad es algo que crece, que la autoridad es algo que se fomenta, como, no sé, como una cuenta de ahorro. Que mientras más tú ores, más autoridad tendrás, que mientras más ayunes, más ungido o más unción tendrás, más poder saldrá dentro de ti. Miren, con esto no quiero decir, por favor, no me malentienda, con esto yo no quiero decirle que no va a orar, que no va a ayunar, pero como lo habíamos aprendido clases anteriores,
El ayuno y la oración deben ser con la motivación correcta y en la dirección correcta. No para que funcione, sino para que nosotros nos veamos beneficiados con la oración y con el ayuno. Miren, y hablando del echar fuera demonios. Lo que Jesús no pudo vencer en la cruz, no lo vas a vencer tú con oración y ayuno. La palabra dice que Jesús venció todo en la cruz. Todo pecado, toda enfermedad, todo Él lo venció en la cruz. Entonces, si Jesús hubiese estado hablando de que estos espíritus salían solo con oración y ayuno, ¿para qué murió? Si después igual íbamos a tener que hacerlo nosotros, si después igual íbamos a tener que hacer largas oraciones y cansadores días de ayuno para poder echar fuera un demonio. ¿Cuál era el sentido entonces de lo que Jesús estaba diciendo? Vuelvo a repetir lo mismo. Lo que Jesús no pudo derrotar en la cruz, no lo voy a derrotar yo con oración y con ayuno. Lo que yo hago es disfrutar de la obra consumada de Jesús. Lo que yo hago es disfrutar de lo que Él ya hizo en la cruz. Eso es lo que yo hago. A eso me dedico. A disfrutar de lo que Él ya hizo en la cruz por mí, por ti, en donde tú te encuentres. Miren, todo espíritu, toda enfermedad, todo demonio se sujeta al nombre de Jesús. Todo se sujeta al nombre de Jesús. Glorioso nombre es el nombre que tenemos, porque todo se sujeta al nombre de Jesús. Pero ¿de dónde sale esto de lo de la unción? Miren, si vamos al antiguo pacto, solo eran 3 personas las que eran ungidas en el antiguo pacto, que eran los reyes, los profetas y el sumo sacerdote. Eran los únicos ungidos. Y a ellos, claro que está, no se les podía tocar. Ni al sumo sacerdote, ni al rey o ni al profeta. Porque eran ungidos. Dios los ungía. ¿Por qué? ¿Para qué? Dios los ungía para una misión en especial. Ellos tenían un propósito especial para ser ungidos. El Espíritu Santo se posaba, o el Espíritu de Dios y la presencia se posaba en ellos. En los ungidos. Solo en los ungidos. Se posaba en ellos, mas no habitaba. Y ahí ya hay una gran diferencia. Entonces el Espíritu se posaba, mas no habitaba, ¿ya? Pero ahora el Espíritu Santo habita en nosotros. Tú eres templo del Espíritu Santo. Tú eres templo del Espíritu de Dios. La plenitud de Dios habita dentro de ti. Nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Y es algo que nosotros debemos mantenernos conscientes. ¿Ya? Porque es el Espíritu de Dios que está dentro de ti. Por lo tanto, si el Espíritu Santo está habitando dentro de ti, no hay nadie más ungido que tú. No hay nadie más ungido que tú. Ay, pero mira, ese pastor tiene una tremenda unción. Tú tienes la misma unción, tienes la misma autoridad. La misma autoridad. Pero hay algo que hace que esos hombres o esas mujeres manifiesten o trabajen completamente en la fe y en la autoridad que les ha sido dada. Y eso estamos viendo hoy. Que hay algo que nos impide muchas veces la manifestación completa de la gracia de Dios en nuestra vida. Miren, el que más ora, o si yo oro más que usted, o si usted ora más que yo, o si tú ayunas más que yo ayuno más horas que usted, no me hace a mí acreedor de más autoridad que tú. A ver, lo repito. Que ore más o que ayune más no significa que va a tener más autoridad que otro. A todos se nos ha sido dado un nombre. Y ese es el nombre de Jesús, ante el cual se dobla toda rodilla, y lo dice la palabra, y lo vamos a ver.
Vamos por favor a Primera de Juan capítulo 2. Acompáñame por favor a Primera de Juan capítulo 2, casi al final de la Biblia, cerquita del Apocalipsis, hojitas antes, está Primera de Juan. Vamos a ver Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 20, y luego vamos a leer, y luego vamos a leer el versículo 27. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 y versículo 27. El 20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Tú tienes la unción del Santo. ¿Qué otra unción quieres? ¿Qué más unción vas a pedir? ¿Hay unas pidiendo unción, otras pidiendo unción? ¿Qué unción más vas a pedir si tienes la unción del Santo? Tienes la unción completa dentro de ti. Vamos al versículo 27, dice: pero la unción que vosotros recibisteis, de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Está hablando del Espíritu Santo. Tú tienes al Espíritu Santo, tú tienes la unción del Señor. Con esto no quiero tampoco que malentienda que usted no va a ser enseñado. Tú ya no necesitas que tu pastor te diga, ve allá, haz esto otro, porque tú tienes la guianza del Espíritu Santo. Tú tienes que aprender a ser guiado por el Espíritu Santo. Tú tienes que aprender a vivir, a escuchar el Espíritu Santo, a escuchar la voz de Dios y ser guiado por el Espíritu Santo. Y los pastores, los que estamos a cargo de la iglesia como pastores, estamos dispuestos a enseñarte lo mejor de Dios, a enseñarte la palabra, a guiarte en la palabra. Pero no podemos tomar decisiones por tu vida, no podemos tomar decisiones por ti, ni podemos decirte qué es lo que tú tienes que hacer. Podemos enseñarte y te vamos a enseñar lo mejor de Dios, te vamos a enseñar la palabra, te vamos a guiar a Cristo. Pero eres tú el que debe vivir guiado por el Espíritu Santo. No yo, no depender de mí, no depender de Eugenio, no depender de tu líder o de la persona que está a cargo de la iglesia. Tú debes aprender a depender de Dios y a ser guiado y guiada completamente por el Espíritu Santo. En todas las decisiones que tomes, porque es lo que nosotros necesitamos a diario. Miren, dice, cuando dice en el capítulo 2, el versículo 20, dice, pero vosotros... O sea, está hablando en general, le está hablando a los creyentes. No le está diciendo solo los que han orado esta semana, solo los que han ayunado los 21 días, como Daniel. No, dice a vosotros. ¿Qué más dice? Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Él no está diciendo que necesitas una característica. Él dice que tienes la unción del Santo. Si tú has creído en Jesús como tu Señor y tu Salvador y has nacido de nuevo, has sido bautizado en el Espíritu Santo por la gracia de Dios, tú tienes la unción. Él no pide condiciones ni características. No dice si has ayunado o si no has ayunado. Con esto, otra vez, no quiero decir que no lo haga, solo que lo haga con la motivación correcta. Solo que ores por la motivación correcta, por las razones correctas. Amén. Entonces tú tienes la unción del Santo. A vosotros, a los creyentes, os ha sido dada la unción del Santo. Y más abajo dice, pero la unción que vosotros recibiste permanece en ti. A diferencia de los que estaban en el antiguo pacto, que posaba sobre ellos. Ahora permanece en ti. No es algo que llega y se va, no es que te toca y se va, permanece en ti. Permanece en ti. Mire, volviendo al tema de la pregunta que hacían los que le hicieron los discípulos a Jesús. La autoridad
que ellos tenían se les ha sido dada y es la misma autoridad que nosotros tenemos. Recuerden que Jesús dijo que las cosas que Él haría, nosotros también las haríamos. Si nosotros no tuviéramos la autoridad que Jesús tenía, ¿por qué diría que nosotros podríamos hacer las mismas cosas que Él haría y aún mayores? Si no tuviéramos esa autoridad, si no tuviéramos ese poder para hacer las cosas. Quiero que vaya conmigo a Filipenses capítulo 2. Acompáñame por favor a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11, dice lo siguiente. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y le fue dado un nombre, y ese es el nombre de Jesús. Esa es la autoridad. Esa es la autoridad que tú tienes para reprender la enfermedad, para reprender un espíritu, cualquier cosa, cualquier artimaña del enemigo. Esa era la autoridad que ellos tenían, que los discípulos tenían, y es la que tú tienes el día de hoy. Tú tienes la unción del Santo, tienes el nombre de Jesús. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres si tienes la unción del Santo y el nombre de Jesús ante el cual se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa que Él es el Señor para gloria de Dios? ¿Qué más necesitas? ¿Qué más necesitas? Desde el punto de vista de la palabra, creo que no necesitas nada más. Porque ya lo tienes. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Las personas sanan por la gracia de Dios. La unción no es dada por lo que haces. La unción de Dios, la unción del Espíritu Santo, el poder para hacer milagros, no es dado de acuerdo a lo que tú haces. Es dado por medio del nombre de Jesús. Es por medio de Jesús que te ha sido dado. No hay otro motivo. La pregunta ahora es, ¿de qué sirven la oración y el ayuno? Miren, la oración y el ayuno nos sirven para ser más sensibles a la guianza del Espíritu Santo y a la voz del Señor. Para eso nos sirve la oración y el ayuno. Cuando tú necesitas tomar una decisión y necesitas claridad, ora al Señor. Cuando tú necesitas pasar tiempo con la palabra, recibir revelación de parte del Señor, tómate un tiempo de ayuno y sepárate para pasar tiempo con la palabra. ¿Para qué nosotros ayunamos y oramos? Para poder escuchar la voz de Dios, porque en estos momentos hay tantas voces. Hay tantas voces. El coronavirus, el COVID-19, la crisis mundial, el rebrote, que se murió el vecino, que se contagió el del lado, que... Hay tantas voces que se están levantando, que necesitamos callar esas voces de alguna manera. Para eso sirve el ayuno y para eso sirve la oración. Para sintonizar la señal perfecta. Es como cuando tú estás en la radio y quieres escuchar un programa y te cuesta y escuchas la estática, el shh, y escuchas a alguien hablando y luego el shh, la estática. Y necesitas estar ahí, pero exacto, para escuchar perfecto.
y no escuchar estática u otras voces, otras radios. Para eso es importante el ayuno y la oración. Por eso debemos ayunar y por eso debemos orar, pero por la motivación correcta. Recuerde que no hay nada que nosotros podamos hacer para torcerle la mano a Dios. Nosotros no podemos torcerle la mano a Dios. Amén. Lo que sí podemos hacer es usar esta autoridad que nos ha sido dada para enfrentar las artimañas del enemigo en contra de tu vida, en contra de lo que él esté haciendo o de lo que él quiera hacer contigo con tu familia, con tus recursos, con tu trabajo, en tus hijos, en tu pareja, en tus amigos, en tus animales, en tu casa, en lo que sea tuyo. Tenemos esa autoridad, tenemos la autoridad, tenemos la unción del Santo y tenemos el nombre de Jesús. Volvamos a Marcos 9:29, cuando los discípulos le preguntaron, pero maestro, ¿por qué nosotros no pudimos echarle? Cuéntanos, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no pudimos echarle fuera? ¿Sabe cuál fue el problema de los discípulos? La incredulidad. Y de cierta forma era lo que Jesús estaba diciendo. Esto no sale sino con oración y ayuno. ¿Estaba hablando de los demonios? ¿De los espíritus? No, estaba hablando de la incredulidad. Porque cuando tú estás en oración y en ayuno, escuchas la voz del Padre. Pasas tiempo con la palabra. Eso era lo que Jesús le estaba diciendo. Esa incredulidad que ustedes tienen solo sale, le decía, con oración y ayuno. Esa incredulidad sale solo con oración y ayuno. ¿Y saben qué? El problema muchas veces de nosotros no es la falta de fe. No es si tienes la suficiente fe o no. Ese no es el problema. El problema es que le damos cabida a la incredulidad. Y ese es un problema. La incredulidad tiene puertas. La incredulidad tiene 3 puertas y yo se las voy a nombrar. La incredulidad entra por lo que ves, la incredulidad entra por lo que oyes y la incredulidad entra por lo que sientes. Ver, oír y sentir. ¿Por qué los discípulos miraron? Yo creo que cuando iban a orar por este hombre, los discípulos vieron que el muchacho, o iban a orar por el muchacho, los discípulos vieron que el muchacho se tiraba en el suelo y tiraba espumarajos así, escupitajos, y a lo mejor se asombraron y en ese momento vino incredulidad a sus corazones. Se levantó una incredulidad a sus corazones. Y no pudieron echar fuera ese espíritu sordo y mudo. Pero por incredulidad. No porque no tuvieran fe y no porque no tuvieran autoridad. Quiero decirte que puedes tener la autoridad, puedes creer en el nombre de Jesús, puedes tener la unción del Santo, pero si hay incredulidad en tu corazón, la incredulidad te va a paralizar. La incredulidad te va a paralizar. Por eso debes cuidar lo que ves, debes cuidar lo que oyes y debes cuidar lo que percibes con tus sentidos. Nuevamente lo digo, debes cuidar lo que oyes, debes cuidar lo que ves y debes cuidar lo que percibes con tus sentidos. Hay algo súper divertido que pasa aquí en casa. Llevamos meses sin ver noticias. Yo no sé cuántos contagiados hay en el país, ni en la comuna donde vivo. No tengo idea, porque no veo noticias. Incluso desactivé las notificaciones de los canales de noticias en Facebook y no me llegan notificaciones cuando, no sé, cuando Megavisión, cuando CNN, algún canal está transmitiendo noticias. Yo no tengo idea. No tengo canales de noticias de la región o de la comuna. No tengo. Vemos películas,
vemos telenovelas, vemos series, videos de gatos, porque a mi mamá le parece muy gracioso y a nosotros también. Estudiamos la palabra. Mi mamá le gusta jugar sopas de letras. Tejemos, bordamos, nos reímos, pero no vemos noticias. Y hoy, hace algunos días atrás, creo que vimos una noticia, así como un cuadradito, que decía que probablemente las comunas donde yo vivo y otras aledañas, como Las Cabras y otras más, y podían entrar en cuarentena porque estaba aumentando el número de contagios. Y fue mi mamá y nos miramos y dijimos, ¿y cómo vamos a saber si entramos en cuarentena si no vemos noticias? Porque no vemos noticias. Entonces, si entramos en cuarentena, nos enteraremos por las personas que pasan en la calle o que nos visitan o que nos llaman. Pero no vamos a saber porque nosotros no vemos noticias. Incluso de las ayudas que da el gobierno, muy pocas las hemos conocido porque no vemos noticias. Porque no vemos noticias. Porque hemos decidido cuidar lo que vemos y lo que oímos. Y lo que percibimos con los sentidos. Es muy importante, porque esas son las puertas por donde entra la incredulidad. Pero quiero decirte algo también, que si la incredulidad tiene una puerta, también tiene un remedio. Y damos gloria a Dios, porque la incredulidad tiene un remedio. Miren, quiero decirte que tú no tienes un problema de fe. La fe que tú tienes es la fe de Dios. Tú tienes la misma fe de Pablo, tú tienes la misma fe que Jesús, la misma fe de Pedro, tú tienes una fe efectiva. Pero la incredulidad afecta a la fe. No hace que tengas menos fe. Se puede decir que la inactiva. La incredulidad inactiva la fe. Entonces, mira, vamos a ir a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Acompáñenme, por favor, a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Dice lo siguiente. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro estaba escribiendo y le decía, te hablo a ti, que has recibido una fe igualmente preciosa que la mía. Tu problema no es de fe, o mi problema, o el problema de la gente no es un problema de fe. Es un problema de cuánta incredulidad dejamos entrar en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque esa incredulidad, esa cosa es lo que tú recibes lo que tú ves, lo que tú escuchas, lo que percibes con tus sentidos, afectan tu manera de pensar. Afectan tu manera de pensar. Y comienzas a pensar en cosas contrarias a la palabra. Empiezas a pensar en la posibilidad de contagiarte, en la posibilidad de que hay no sé, en que falte alimento en tu casa, una posibilidad en que ya no tengas trabajo, en la pequeña posibilidad, por muy pequeñita posibilidad. ¿Posibilidad de qué? ¿Sabes qué? Una vez un pastor me dijo que había una razón por la que las personas fracasaban. Y yo le pregunté, ¿por qué? Dígamela, yo quiero saber. ¿Por qué a veces las personas fracasan? Él me dijo, las personas fracasan. Me dijo explícitamente o exclusivamente, los creyentes fracasan porque tienen un plan B. Porque siempre tienen una segunda opción. Si tu primera opción, y si tu única, no primera, si tu única opción fuera siempre Cristo, siempre la palabra, siempre, no habría espacio para el fracaso ni para la incredulidad. Pero a veces tenemos opciones. Opción 1, opción 2, opción B. Marque 1, marque 2, marque B. Y eso afecta nuestra fe. Entonces, tenemos una fe preciosa como la de Pedro, preciosa como la de Pablo. Tenemos la misma fe, pero insisto en esto, los sentidos afectan a la fe.
Entonces, volvemos al ejemplo del hombre que le preguntaba a Jesús si podía sanar a su hijo. Jesús le dijo, el problema no es si puedo o no puedo. El problema es de fe. Tampoco. El problema era de incredulidad. Si tú crees, ¿crees que yo puedo hacerlo? ¿Crees que puedo sanarlo? Y el hombre le dijo, si es así, ayuda entonces a mi incredulidad. Él le dijo, ayúdame en esta incredulidad. Ese hombre necesitó ver a Jesús hacer un milagro. Bienaventurados los que creen sin ver. Bienaventurados tú y yo, porque hemos creído en Cristo sin haberle visto, sin haberlo visto caminar. Pero sabemos que existe y sabemos que está. Y lo hemos visto obrar milagros. Yo lo he visto obrar milagros en mi vida. Y yo sé que tú también lo has visto obrar milagros en tu vida. Yo lo sé con todo mi corazón. Miren, la incredulidad nace por dos razones. Una es por la ignorancia. La mayoría de las personas está en este cajón. Pero gloria a Dios que estamos siendo enseñados. Constantemente estamos siendo enseñados de la palabra del Señor. Por lo tanto, la incredulidad va menguando. ¿Ya? La incredulidad va menguando. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo, estamos siendo enseñados de la palabra del Señor. Y hay una segunda categoría. Los que siendo enseñados deciden seguir siendo ignorantes. Los que siendo enseñados siguen no queriendo aprender. Y eso es algo más complicado. Amén. Entonces, la incredulidad nace por dos razones. Por la ignorancia o por los que siendo enseñados siguen sin aprender, sin querer aprender. Miren, una de las cosas que afecta a que las personas salgan de su ignorancia son las tradiciones. Por eso esta serie se llama Tradiciones dentro de la iglesia. Y Jesús mismo lo dijo. Jesús le decía a los fariseos, ustedes están invalidando la palabra con sus tradiciones. Lo dijo en Marcos 7:13, él dijo, ustedes invalidan la palabra por sus tradiciones. Creen más en las tradiciones, creen más en lo que, no sé, en los dichos populares, que en lo que la palabra dice. Jesús mismo lo dijo. Y ¿sabes qué? El asunto es que ¿cómo llegó hasta allá? Jesús lo vivió. Lo hemos leído en la palabra. Lo hemos leído. Jesús llegó a su pueblo, a donde él había crecido, donde él había nacido. Y él quería hacer milagros, había mucha gente ahí. Pero la gente lo empezó a cuestionar y empezó a decir, ¿acaso no es este el hijo de José, de María? ¿Acaso no son esos sus hermanos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? Es como yo lo llevo a mi vida. Pero si esta no es la Belén, la hija de la Juanita, la que vende cuadernos ahí, pero si yo la vi crecer, que no, hemos visto a Jesús, lo conocemos, sabemos quién es, cómo vamos a... No, es Jesús nomás, pues Jesús. Y la palabra dice que Jesús no pudo hacer milagros ahí, porque la incredulidad de las personas lo limitó. Pero ¿sabe qué? Hay un remedio para la incredulidad. Y el remedio lo vamos a ver en la palabra. Mira, acompáñeme por favor a Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Vamos a leer el versículo del 1 al 6. Marcos capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga,
Sí, estoy bien. Comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Pero mire lo que dice el versículo 6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor, enseñando. ¿Cómo usted puede erradicar completamente la incredulidad de su vida? ¿O tener herramientas para cuando la incredulidad quiera venir, cuando se acerque a sus sentidos, a sus oídos o a sus ojos? Es aprendiendo la palabra. Es la única forma donde cómo podemos erradicar la incredulidad. La fe comienza cuando la voluntad de Dios es conocida. Entonces, si yo conozco la voluntad de Dios, cuando comience a conocer la voluntad de Dios, es cuando mi fe se va a manifestar. La incredulidad menguará y la fe comenzará a obrar, o yo comenzaré a obrar en la fe correctamente, porque la incredulidad ha menguado. Entonces, cuando la incredulidad mengue, podemos usar la fe correctamente y ver la manifestación de la gracia de Dios en nuestra vida. Amén. Entonces, yo te animo a que tú constantemente estés escudriñando las Escrituras, educándote en la palabra, edificándote en la palabra. Mira, las personas dicen, hay muchos que dicen, no, pero yo llegué a un punto, yo sé muchas cosas, no voy a estudiar más porque sé harto, pero si esto yo lo sé, yo lo sé. ¿Sabes qué? Cuando nosotros decimos que ya lo sabemos todo, tenemos un problema. Porque no sabemos mucho. O no sabemos nada. Nunca pienses que has aprendido lo suficiente. Nunca creas o pienses que has conocido a Dios lo suficiente. Cada día hay algo maravilloso que conocer de Él. Cada día hay algo hermoso que conocer y disfrutar de Él en tu vida. Te animo a que estudies la palabra, a que leas libros. Si no sabes qué leer, contáctanos. Te guiaremos a leer literatura correcta. Yo no estoy diciendo, muchas veces la gente muchos me decían, a mí me gusta leer mucho, pero me gusta leer de todo. Me gusta leer libros que me edifiquen, como me gusta también leer libros de novelas, de ficción. En algún tiempo de mi vida me leí muchas sagas de vampiros, de lobos, porque me gustan, me llaman la atención, o sea, me gustan, me parecen divertidas. Aunque a mucha gente le parecen aburridas, pero a mí me parecen divertidas. Pero ¿sabe qué? Cuando llegas a un momento de tu vida donde puedes leer cualquier cosa porque estás edificado constantemente y estás plantado en la roca que es Cristo, y nada de lo que tú leas o recibas va a poder mover el cimiento que es Cristo. Pero mientras tanto, mientras llegas ahí, yo te animo que puedas, si no sabes qué leer, preguntarnos qué leer. Si no te gusta leer, buscar quizás audios de algún libro que te edifique, que te permita renovar tu mente, que por medio de la palabra y vayas renovando tu mente, la incredulidad vaya menguando y saliendo de tu vida. Y puedas así vivir correctamente la fe efectiva, la fe de Dios que hay dentro de ti.